A continuación, empezaremos a hablar de las redes neuronales, las cuales abriremos con una pequeña introducción y después le diré los temas que abarcará este video. Primero que nada hablaremos un poco de las redes neuronales artificiales y qué son. Bueno, estos son un modelo inspirado en el funcionamiento del cerebro humano. Esto quiere decir que su objetivo principal es simular y actuar como un ser humano. Básicamente, esto se refiere a que tenga el relacionamiento de una persona humana y dejen de funcionar de una manera lineal, por así decirla, por medio del código, y estas pueden tomar las propias decisiones con el aprendizaje que van adquiriendo. Las redes neuronales están formadas por un conjunto de nodos conocidos como neuronas artificiales. Estas son conectadas y transmiten señales entre sí. Estas señales se transmiten desde la entrada de esta generando una salida. El origen de estas redes neuronales está relacionado con los inicios de la inteligencia artificial. Su proceso de desarrollo va evolucionando a medida que crecen también las investigaciones desarrolladas por diferentes autores en la década, hasta llegar a lo que conocemos hoy en día. Bueno, ahora empecemos a decir el contenido que va a llevar la siguiente parte del video. La introducción que ya les dio, vamos también a hablar un poco de qué son las redes neuronales, el objetivo de esta. Vamos a hablar de qué son las neuronas, qué son los perceptrones y los orígenes de las redes neuronales. Hablaremos también de cómo funcionan las redes neuronales, la arquitectura de estas. Un modelo artificial, hablaremos de qué está formado, los tipos de redes neuronales, la clasificación en función de los tipos de aprendizaje de la red neuronal, un entrenamiento de un perceptrón, pasos para entrenar un perceptrón, para qué se usa una red neuronal, le daremos un poco de ejemplos de las aplicaciones de estas y después nos enfocaremos bien en decirles un ejemplo de una red neuronal en México. Es decir, una empresa que ya trabajó con estas redes neuronales y le haya usado para un propósito. De ahí hablaremos del extranjero, de una red neuronal la cual se haya usado en un país extranjero a una mayor escala, por así decirlo. Les daremos nuestras conclusiones y les presentaremos nuestras referencias bibliográficas. Sin más que decir, empecemos con qué son las redes neuronales. Como anteriormente, las redes neuronales artificiales están inspiradas en el funcionamiento del cerebro humano. Esto, por así decirlo, está hecho por conjuntos, y como he mencionado anteriormente, el objetivo de estas es simular el comportamiento del cerebro humano para utilizarse en ciertos procesos. Un ejemplo de esto sería los comentarios en Facebook, los cuales te dan una sugerencia de qué hay que comentar en el comentario del post, y también te da una imagen que puedes poner. Esto quiere decir que la computadora simula ser un cerebro humano y nos da las sugerencias de que una persona pondría como respuesta, y nos da también emotes o emojis de que una persona normal pondría para reaccionar con esa publicación. Esto es más interesante, ya que esto significa que la red neuronal analiza la publicación primero y después analiza como los sentimientos o los propósitos de la publicación y nos da respuestas relacionadas con esa investigación que acaba de realizar. Antes de entender cómo funciona la red neuronal, hablemos de cómo funcionan las redes neuronales, pero no las artificiales, sino las físicas, es decir, cómo funciona nuestro cerebro. En nuestro cerebro funciona mediante un sistema nervioso, el cual contiene alrededor de 1.000.000 de neuronas. Los dendritos son ramificaciones de las neuronas que se interconectan con otras células. Estos núcleos es donde se procesa la información. El axón es el encargado de enviar la información ya procesada. Esto es como funciona, como he mencionado, un cerebro humano. Antes de seguir, hablemos de la historia de las redes neuronales. Les mostraré algunas imágenes en pantalla para explicárselas mejor y que sea de una manera más rápida y concisa. Primero tenemos a Marrenbach y Walter Pitts, los cuales escribieron artículos sobre cómo las neuronas podrían funcionar y esto modelaron una simple red neuronal con electricidad.
Hasta 1950 tenemos que Nathan Droster del laboratorio de investigación IBM lideró el primer esfuerzo para simular una red neuronal. Hasta 1957 tenemos que John Bullman sugirió imitar las funciones de una red neuronal simple mediante el uso de relés telegráficos o de tubos del vacío. No fue hasta 1959 que Frank Rosbach empezó su trabajo en perceptrón. Es el más antiguo de la red neuronal y esta la sigue usando hoy en día. Hasta 1969, Dartmouth Summer de Research Project en la inteligencia artificial proporciona su impulso de la IA y las redes neuronales. Hasta 1992, Donald Ebb reforzó el concepto de redes neuronales en su libro The Organization of Behavior. Él señaló que las redes neuronales se hacían más fuertes cada vez que se usaban. Eso quiere decir que las redes neuronales aprendían con cada vez que se usaban y se iban fortaleciendo poco a poco, aprendiendo de las experiencias de ellas y usándolas para el próximo escenario. John Hopfield presentó a Paper of the National Academy of Sciences. Su acercamiento crea dispositivos útiles, él era simpático y carismático. Salvemos los puntos que no son tan importantes y vamos hasta 1997, un recurrente neural Network Framework LST que fue propuesto por Sigmund Huber y Hochreiter. Y en 1998, donde James L. publicó Gradient Based Learning aplicada en documentos de conocimientos. Esto nos da un poco del principio de las redes neuronales y sigamos con la exposición, ya que siento que ya plantamos los cimientos. Ya que les expliqué un poco de cómo funciona una red neuronal en el cerebro humano, hablemos un poco de cómo funcionan de manera artificial. Bueno, aquí tenemos en pantalla dos perceptrones. Las redes neuronales están formadas por diferentes nodos que funcionan como neuronas y que transmiten señales e información entre sí. Estas redes reciben diferente información de entrada, la cual procesan en conjunto y generan una salida con las predicciones establecidas en la función de lo que se ha programado. Un perceptrón es el equivalente artificial de una neurona. La red neuronal son varios perceptrones en una red. ¿Cómo funcionan? El conjunto de una o más capas constituye una red neuronal. Estas componen de 3 capas, como se ve en la imagen. Y empezamos con la capa de entrada. La capa de entrada está compuesta por neuronas que reciben datos o señales procedentes del entorno. En el ejemplo que desde el principio, esta sería la publicación de Facebook. La capa de entrada recibe la publicación de Facebook, la cual es una imagen y texto. Ahí tenemos que se va la capa de salida. Aquellas neuronas proporcionan la respuesta de la red neuronal. Estas nos darían la respuesta de la investigación que realizó en la capa de entrada y los datos que ésta obtuvo, que pueden ser sentimientos o palabras claves para dar el resultado de los emojis que les he mencionado. Una capa oculta es aquella que no tiene conexión directa con el entorno. Bueno, mi nombre es Diana Astudillo y continuando con la presentación yo les voy a hablar de una neurona artificial. Está formada por un conjunto de entradas que son los enlaces o interconexiones por donde reciben información del exterior de la red o de otras neuronas. Cada una de las entradas está ponderada por un peso, el cual determina la importancia de la información que recibe por esa interconexión y que es un valor que se va ajustando durante el entrenamiento de la red neuronal para minimizar el error de la red y que los resultados sean más fiables. Un conjunto de funciones tiene 3 puntos, los cuales son función de propagación, que relaciona matemáticamente los valores de las entradas, sus pesos, el sesgo, para el cálculo de la salida de la neurona. Función de activación. Es el que determina si la neurona o está activa o no, es decir, si produce un valor de salida o no. Función de transferencia. Es la que modula o adapta el valor calculado de la salida de la neurona. La salida de la neurona es el enlace o interconexión por donde entrega el resultado al exterior de la red neuronal u de otras neuronas. Tipos de redes neuronales. Bueno, las redes neuronales se pueden clasificar en base a su estructura. Tenemos la primera, que es monocapa.
la cual la red neuronal está formada por una única capa de neuronas que recibe valores del exterior de la red, las procesa y genera valores de salida que entrega como resultado. Las neuronas de la capa no se interconectan entre ellas. Multicapa es el tipo de red neuronal más extendido y consta de una capa de entrada, la cual recibe valores del exterior, una serie de capas intermedias u ocultas que van procesando la información y así mismo tiene una capa de salida, la cual entrega los resultados de la red neuronal. Convolucional. En estas redes, las redes neuronales no se organizan en capas, sino que las neuronas están interconectadas entre ellas de manera no estructurada en capas, la cual permite que las redes tengan memoria, es decir, que la información generada en interacciones anteriores afecte el resultado del procesamiento en un tiempo futuro. Recurrente. En estas redes las neuronas no se organizan en capas, sino que las neuronas están interconectadas entre ellas de manera no estructurada en capas. Clasificación en función del tipo de aprendizaje de la red neuronal. Supervisado. Es el aprendizaje de la red neuronal y se realiza mediante secuencias de entrenamiento donde se dispone del resultado que debería de producir la red neuronal para cada secuencia y se van ajustando lo que son los pesos de las neuronas para conseguir minimizar el error de la red. En ella están corrección de error, que se utilizan para algoritmos de cálculo de error como mínimo de error cuadrado, conocido también como LMS. Tenemos backpropagation o propagación hacia atrás. Estocástico. Son los cambios aleatorios de los pesos hasta conseguir los mejores resultados. No supervisado. Es el que se basa en algoritmos que buscan patrones, relaciones, tendencias, características en los datos de entrada para ir ajustando lo que son los pesos, como por ejemplo tenemos las técnicas de clustering. Refuerzo. Similar al aprendizaje supervisado, la única diferencia es que no se dispone del resultado que debería proporcionar la red neuronal para las secuencias de entrenamiento, sino que se le indica si el resultado es aceptable o no para esa secuencia y así se van ajustando los pesos. Aplicaciones de las redes neuronales. ¿Para qué se usa una red neuronal? Bueno, la red neuronal se utiliza en lo que son las predicciones de sucesos y simulaciones, en producción de valores de salida esperados en función de datos entrantes. Reconocimiento y clasificación son los que se asocian a patrones u organización de conjuntos de datos en clases predefinidas, incluso identificando características únicas sin datos previos. Procesamiento de datos y modelización. Es la que implica la validación, agregación y análisis de datos, diseño y búsqueda de fallos en sistemas de software complejos. Ingeniería de control, la cual se usa en monitorización de sistemas informáticos y manipulación de robots, incluida la creación de sistemas y robots autónomos. Ejemplo de aplicaciones de las redes neuronales. Los principales ejemplos, o al menos los más conocidos de la utilización práctica de las redes neuronales son los sistemas de reconocimiento de voz como los empleados en los altavoces inteligentes o HomePods de Amazon, Google o Apple, vehículos de conducción autónoma como lo son Tesla y Uber, los chatbots como Siri de Apple, Alexa de Amazon y Cortana de Microsoft. Sistemas de seguridad perimetral para la detección de intrusos en tiempo real mediante el procesado de imágenes captadas por la cámara de videovigilancia. Aplicaciones de las redes neuronales en México. Tenemos lo que son las aplicaciones de las redes neuronales en la ingeniería petrolera.
El uso de las redes neuronales en la industria petrolera en México sirven para determinar las propiedades de los fluidos petroleros de manera indirecta y con mayor exactitud, junto con una metodología de validación en cumplimiento de las leyes físicas del yacimiento, cada modelo de red desarrollado. Actualmente los investigadores han implementado las redes neuronales artificiales para predecir algunos registros geofísicos. Por otro lado, también se han desarrollado en menor dimensión respecto a las propiedades de los fluidos petroleros. Las redes neuronales han demostrado gran potencial en distintos ámbitos, como es la industria petrolera. Son actualmente utilizadas ampliamente en la caracterización del yacimiento porque tienen la habilidad de extraer relaciones no lineales de un conjunto de datos esparcidos. En todo caso, las redes neuronales demuestran ser una herramienta con mucho potencial, alcanzando mejor coeficiente de correlación comparado con las técnicas de análisis tradicionales, como es la regresión lineal. Tenemos un sistema que es el sistema OpenFluid, que fue desarrollado por el ingeniero Israel Oliver Hernández Ambrosio. El software OpenFluid procesa y predice datos implementando el uso de las redes neuronales para determinar propiedades de fluidos petroleros de manera indirecta. Debido a las pocas investigaciones publicadas en México respecto al uso de las redes neuronales en la ingeniería petrolera, para lo que es predecir las propiedades importantes de los fluidos, el ingeniero desarrolló este sistema. Los datos fueron extraídos en un primer estudio en partes del Medio Oriente y en el segundo estudio fueron desarrollados aquí en México, la cual se consideró de tipo disruptivo ya que existe poca documentación de cómo predecir el comportamiento completo de una propiedad de lo que son precio, volumen y temperatura de los fluidos petroleros. A continuación les hablaré brevemente del sistema OpenFluid que fue desarrollado por el ingeniero Israel Oliver Hernández Ambrosio. Primeramente tenemos lo que es la ventana arquitectura de la red neuronal artificial. En ella se establecen los nombres de las capas, entradas, números de entradas y números de capas cuando se asignan las neuronas en cada capa. La función de activación puede ser escogida a su criterio. En la ventana entradas y salidas de la red neuronal artificial, en ella se definen explícitamente los datos de entradas y salidas. Posteriormente sigue la fase de corrida de la red neuronal. En este apartado es donde se requiere más tiempo para elegir el mejor entrenamiento. A veces es necesario correr la red las veces necesarias para alcanzar un coeficiente de correlación y un porcentaje de error deseado. La red nunca mostrará los mismos resultados en cada corrida porque internamente sus pesos son modificados. En la ventana simular una red neuronal artificial, en ella se requiere simular con nuevos datos. Primeramente se debe elegir el modelo de red que se usará para predecir los datos de interés. Modelo de red neuronal del sistema OpenFluid. La arquitectura de la red neuronal usada consistió en 3 capas. La capa de entrada con 7 neuronas, la capa de salida con 7000 neuronas y la capa de salida con una sola neurona. El ejemplo de uso del sistema OpenFluid. En ellos tenemos como ejemplo lo que son 4 pozos combinados. En este ejercicio, el conjunto de datos consiste en 4 pozos y fue usado para el entrenamiento, calibración y verificación de la red, y luego cada uno de los pozos fueron usados para verificar el entrenamiento de la red.
Las combinaciones de diferentes pares de entradas y salidas fueron elegidas para entrenar la red. Resultados de la red neuronal del sistema OpenFlow. Bueno, tenemos lo que son las entradas y salidas para desarrollar los modelos neuronales en este ejercicio. Los resultados obtenidos en el ejercicio muestran una mejora sustancialmente en comparación con el método tradicional. El coeficiente de correlación generada por la red neuronal se encuentra entre 0.79 y 0.96 para todos los registros de resistividad, densidad y neutrón. Se muestran los resultados de los diferentes pozos, como podemos ver en la siguiente imagen. El enfoque de la red neuronal para predecir la porosidad tiene un número de ventajas sobre los métodos convencionales. Aunque la red muestre excelentes resultados estadísticos, siempre debe ser sometido ante varios análisis de tendencia para comprobar que el modelo sigue las leyes físicas de un yacimiento. Bueno, sigamos hablando de redes neuronales y vamos a hablar de un ejemplo el cual se ha usado en muchos países llamado Tesla. Tesla creó un coche el cual es totalmente autónomo y vamos a hablar un poco más a profundidad de él. Se han desarrollado y desplegado la autonomía de escalas de vehículos, robots y más gracias a Tesla. Esto se cree que se debe a un enfoque basado en tecnología artificial avanzada para la visión y planificación. Esto es respaldado por el uso eficiente de hardware e inteligencia y es la única forma de lograr una solución general para la conducción autónoma y más allá de esto. El primer paso para el robot lo tomaron como una conducción autónoma para que el coche pueda reconocer otras cosas y avanzar. Esto se creó gracias a los chips FCC, chip de Dojo y un sistema de Dojo. Y vamos a hablar un poco más en profundidad de estos tres chips. Chip FCD son chips creados de inferencia artificial para ejecutar software de conducción autónoma total. Estos teniendo en cuenta todas las pequeñas mejoras arquitectónicas y microarquitectura al mismo tiempo. En cambio, los chips Dojo se construyeron gracias a los chips de entrenamiento de inteligencia artificial para impulsar el sistema Dojo. Estos se implementaron gracias a la tecnología de vanguardia desde los nodos de entrenamiento más pequeños hasta el mosaico de múltiples matrices. Vamos con el sistema Dojo. Gracias a los chips Dojo, este sistema se diseñó y se construyó del sistema Dojo de las interfaces de firmware de servicio hasta la API de software de alto nivel. Estas son destinadas a controlar el coche. Esto resuelve problemas difíciles con tecnología de vanguardia para el suministro de la potencia, enfriamiento y escribe lazos de control y software de monitoreo que escale. Esto trabaja con todos los aspectos de diseño de sistemas donde el límite es solo nuestra imaginación, empleada con toda la destreza de nuestro equipo de ingeniería mecánica, con su equipo me quiero el equipo de ellos, y eléctrica para la próxima generación de computación. Esto todo es gracias a Tesla, que colabora con el aprendizaje de la flota de Tesla para implementar carreras de trabajo de capacitación utilizando conjunto de datos masivos y diseños de API que publicará el Dojo al público en general tiempo después. ¿Cómo se aplica todo esto a Tesla? Esto se aplica en una investigación de vanguardia para entrenar redes neuronales profundas sobre problemas que van desde percepción hacia el control. Todo esto se hace por redes por cámara que analizan imágenes de la calle. Estas son imágenes sin procesar para realizar segmentación semántica, detección de objetos y estimación de profundidad monocular. Como podemos ver en la imagen que tengo en pantalla, se ve las imágenes sin procesar y el coche automáticamente detecta que es un coche, que es una pared, que es que es un humano, y lo detecta con varios colores para organizarlo. Esta información la usa para el sistema de conducción para hacerlo de manera correcta. Estas redes aprenden en los escenarios más complicados y diversos del mundo que proceden de una forma iterativa de la flota de casi 1 millón de vehículos en tiempo real. Esta es una construcción compleja de redes neuronales de piloto automático que incluyen 48 redes que requieren 70.000 horas de GPU para entrenar. En conjunto generan 1000 tensores distintos previsionales a cada paso del tiempo. Esto se aplica a algoritmos de autonomía y código. Estos
Estos algoritmos básicos que hacen funcionar el vehículo mediante la creación de representación del mundo de alta fidelidad y la planificación de trayectorias en ese espacio. En cambio, el código tenemos que decir el rendimiento de latencia para la corrección y determinación, que son las principales métricas por las que optimizamos el código. Esto se construye en la base de software del piloto automático desde el nivel abajo de la pila y lo integramos estrechamente con nuestro hardware personalizado. Esto simplemente a los creadores de arranque super confiables con la compatibilidad para actualizaciones inalámbricas, y tenemos kernels Linux personalizados, los cuales escriben código de bajo nivel con uso eficiente de memoria para capturar datos de alta frecuencia y gran volumen de los sensores. Todo esto apunta a un mismo destino: bots de Tesla. Estos bots son el siguiente paso para la generación de automatización. Estos incluyen un robot gigante humanoide de propósito general con 2 pedales, capaz de realizar tareas que son inseguras, repetitivas o aburridas. Estos buscan ingenieros mecánicos, electrónicos y de software que ayuden a aprovechar la experiencia de la inteligencia artificial. Básicamente están buscando personal para desarrollar este bot, el cual puede desarrollar tareas peligrosas o repetitivas para los humanos para automatizar varios procesos. Conclusión. Las redes neuronales artificiales son modelos matemáticos que buscan replicar el comportamiento de las neuronas en la naturaleza, organizando su estructura de manera que emulen al cerebro, considerando que en este órgano hay alrededor de 100.000 millones de neuronas. Se trata de una tecnología avanzada y extraordinariamente ambiciosa. El desarrollo de las redes neuronales crecerá en los próximos años, por lo que la formación en esta área es indispensable para liderar este tipo de procesos. Estas son las referencias bibliográficas para el desarrollo de esta investigación.